¿Qué tal, amigos de Vidas en Red? Ayer recibí un mensaje del señor Camionero Geek, salud y respeto para él, que me decía: ¿qué te ocurre? ¿No grabas vídeos? No grabo vídeos, tampoco estoy haciendo mucho Periscope, pero sí grabo podcast, cuidado que no está mal. Así que, por amor a vosotros, voy a grabar un vídeo. Muchas veces los vídeos que grabo son lo mismo que grabo en los podcasts, con lo cual tampoco se puede decir que haya un contenido inédito, pero lo que sí es cierto es que no todo el mundo que me sigue en los podcasts me sigue en los vídeos. De hecho, muchísima gente que me sigue en los vídeos no sigue en mis podcasts, incluso amigos míos. Quiero hablaros de los medios de difusión alternativos. Es un hecho incuestionable que la prensa, la radio y la televisión están totalmente vendidos al poder. De hecho, van en caída libre. Van en caída libre perdiendo lectores, suscriptores, espectadores, oyentes sin parar. El otro día escuchaba una estadística de que el diario La Vanguardia, que no sé si tiene a lo mejor 250.000 suscriptores, pero resulta que de los 250.000 suscriptores, más de la mitad son suscripciones de funcionarios, de sitios públicos, pagados con dinero público y sostenidos para que mantengan con vida artificial ese medio. No me hagáis caso la cifra, si son 200.000 o 180.000 o 150.000, pero es ridículo. ¿Quién ve la televisión hoy en día? ¿Qué contenido da la televisión que sea relevante? La gente se compra los packs de televisión por cable para ver si acaso los documentales o las películas, porque no nos interesa, a no ser que seas, como dice el señor Rupert, perdonad que me seque, pero es que estoy pasando un calor tremendo. Aquí en Madrid, a no ser que seas un bonobo, con el que diría el señor, el recientemente desaparecido señor Rupert Dax, y te gusta el televeneno. No es basura, es veneno. Es veneno porque te afecta, te destruye. Bueno, pues estaba pensando y reflexionando sobre los medios de información que yo frecuento y medios que yo sigo, y que cuando entro en conversaciones sobre ciertos temas de política, hay mucha gente que me dice: ¿y de dónde sacas tú esa información? ¿De dónde sacas esos datos? Evidentemente de la televisión no, porque en la televisión no te van a contar qué pasó en realidad en el atentado de Orlando o qué pasó en realidad en otro sitio. Para eso está Internet. Si bien es cierto que Internet hay que tener muchísimo cuidado, porque no todo lo que ponen en Internet es fiable, es 100% verídico. Pero voy a decir una cosa. No hace mucho hubo en España elecciones. Hubo segundas elecciones. Para más señas fue el día 26 de junio. Y hubo segundas elecciones porque el presidente del gobierno, en funciones, no fue capaz de formar gobierno. Entonces, como no fue capaz de formar gobierno, pidió que tiraran los dados. No le importó que nos gastáramos una millonada en otras elecciones y que hicieran que la gente volviera a votar de nuevo. Con todo y con eso, me han sorprendido muy gratamente los porcentajes de participación, que se acercaron al 70%, lo cual me parece extraordinario. Bueno, hasta ahí la noticia, hasta ahí el hecho. Un tío de un blog sacó un artículo, un post, comentando por qué él sospechaba que las elecciones habían sido amañadas. Yo ya os comenté en mi podcast que las encuestas fueron manipuladas con el objeto de crear el efecto que luego se consiguió. Ya hay gente que habla, en vez de pucherazo, habla de encuestazo. Pero evidentemente es una conjetura. No puedo decir: pues sí, hablé con el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, que me lo confirmó y además lo tengo grabado en mi móvil BQX5. No tengo ningún dato de ese tipo. Son conjeturas. Son conjeturas que yo comparto con vosotros. Bueno, pues igual que yo saqué mis conjeturas, un tío escribió un post diciendo que, mira tú qué casualidad, la empresa que se ocupa de lo que es la parte informática de las elecciones es una empresa que se llama Indra. Es una empresa que está participada por el gobierno en más de un 22%.
Qué interesante, ¿verdad? Y es una empresa que se presentó al concurso público, a la oferta pública de contratación, con un precio por menos de la mitad que sus competidores. ¡Qué extraño! ¡Qué extraño! Digamos que Indra tenía todas las papeletas para ganar la concesión de lo que era la parte informática, recuento de votos, etc. Puertas giratorias, políticos que entran en esas empresas participadas. ¿Y qué cosa? Y esto sale después de unas filtraciones, de unas grabaciones del ministro Jorge Fernández Díaz, donde se ve cómo el ministro con soltura maneja los hilos del poder y utiliza la información privilegiada que tiene el gobierno para influir en su sardina política, arrimar el ascua de la opinión pública a su sardina partidista. Fijaos qué cuidadosa metáfora me ha salido. Bueno, pues esto es una reflexión que hace un tipo, lo pondré en las notas de este vídeo, pondré el enlace, lo puso el señor Arcaiz, saludo, y el post se extendió como la pólvora. El post se extendió como un virus. Y de hecho la gente del Vórtice Radio han entrevistado al tío que hizo ese post para comentar pues todas esas sospechas que este hombre tenía. Un post de un tío en internet. Un post de un tío que simplemente se ha puesto a pensar y que no tiene información privilegiada, solo tiene la información que es de dominio público, como el tema del concurso de Indra. ¿Qué os parece? Eso ya ha calado. Y de hecho, en la gente de Podemos, que los de Podemos se han llevado un palo importante, algunos han leído ese post y están hablando entre ellos. Pablo Iglesias no ha querido darle importancia, pero hay otros de Podemos, de escalafones inferiores, que sí le están dando importancia a ese post. Bueno, pues toda esta larga explicación es para daros un ejemplo de lo que significa que tengamos medios de comunicación como el diario El País. El Mundo no, porque El Mundo le están dando caña y despidieron a su director. Pero tenemos El País, el ABC, La Razón, tenemos Antena 3, Telecinco, La Sexta, 4, primera cadena de televisión pública, segunda cadena de televisión pública, que simplemente son gente asalariada. Los medios de comunicación se están manteniendo de manera artificial con los ingresos que les proporciona el Estado en forma de publicidad. Es la publicidad institucional la que está manteniendo con los euros de todos los españoles que se mantengan vivos emisoras de radio, periódicos y canales de televisión. ¿Por qué? Porque no hay dinero. Y así tenemos, queridos amigos, espero que no estéis pasando tanto calor como yo, y así tenemos a gente que ha sido despedida del periódico que fundó, como el señor Pedro J. Ramírez, que lo despidieron del Mundo, qué curioso, después de sacar los papeles de Bárcenas y de sacar a público que el tesorero del Partido Popular llevaba una contabilidad B con las comisiones ilegales que el Partido Popular cobraba. Tesorero que ahora está en la cárcel, pero nadie más. Nadie más. Qué cosa tan curiosa. Después también empezó a hablar del anterior monarca. E inmediatamente después, Pedro J. Ramírez fue despedido de su propio periódico, del periódico que él fundó. Bueno, con la indemnización millonaria que cobró, Pedro J. podía dedicarse a vivir la gran vida. Una vida ociosa, leyendo, mirando las palmeras y bebiendo piña colada. En lugar de eso, ha invertido una buena parte de su indemnización en crear un periódico online, que es el diario El Español, que también está sacando sus cositas y que esta semana ha superado los 6 millones de lectores. De lectores reales, no de estos clics que pagan en la India como aparece en la serie Silicon Valley. No, de lectores reales, constantes y sonantes, y de suscriptores como un servidor, que es suscriptor del diario El Español.
Creo que esos medios hay que apoyarlos, creo que esos medios hay que darles respaldo. ¿Por qué? Porque estos medios, que no dependen de la publicidad institucional, que no tienen fuerza suficiente para salir en papel y que además ya casi que no tiene sentido que salga en el papel, es mejor leerlo en tu teléfono, en tu iPad, en tu tablet, van a tener más influencia que otros. Hoy estaba en el despacho de alguien del trabajo y estaba escuchando Es Radio. Yo sé que Federico Jiménez Los Santos es un tipo que causa mucha antipatía por lo ofensivo y lo vitriólico que es. Pero eso no le quita mucha razón en muchas cosas que dice sobre el Partido Popular, sobre Mariano Rajoy. No le quita razón en muchas cosas que dice, aunque es tan excesivo que muchas veces le pierden no solo las formas, sino también sus ataques desaforados, como algunos ataques que hizo al 15M, que me parecieron vergonzosos. Pero ahí está, es un tío independiente, te gustará o no te gustará, pero tiene una emisora digital, bueno, emiten en algunas emisoras, tiene una página, un diario online que es Libertad Digital, tiene el Libre Mercado, que es una revista de pensamiento y de opinión, y son independientes. Te gustará o no te gustará, pero es un medio independiente. Tenemos al Vórtice Radio. El Vórtice Radio, que está compuesto por Mitua Jan, un piloto de aviación civil, activista, un teniente coronel de los servicios de inteligencia, jubilado, un hombre que representa lo mejorcito del ejército español, un hombre culto, un hombre muy ponderado, muy sereno, una periodista despedida del diario El País, que ha visto muchas cosas y más cosas. El Vórtice Radio es una emisora de radio online, es un podcast que dice cosas que nadie te va a contar. Sobre la crisis, sobre el capitalismo, sobre Grecia. Nadie te va a contar esas cosas. Nadie te las va a contar. Tenemos a César Vidal. También un hombre al que o lo amas o lo admiras. No hay término medio. Pero que, sin entrar en detalles, porque si yo digo una cosa como esta, evidentemente van a salir los defensores y los detractores, pero hay una cosa que es incuestionable. César Vidal es un hombre independiente, un tío al que le han dado tanta caña que ha terminado yéndose del país, pero aún fuera del país sigue grabando un podcast y sigue manteniendo una emisora de radio, más o menos, un programa de radio, con los poquísimos recursos que tiene y los poquísimos recursos que aportan la gente que le seguimos, porque yo lo sigo y aporto mi modesta contribución al podcast de César Vidal, que mantiene buena parte de sus colaboradores de cuando estaba en Es Radio. Bueno, pues son medios. ¿Hay otros medios? Sí. Seguramente alguno me dirá, oye, habla de Radio Gramsci, con los que no estoy del todo de acuerdo, aunque en algunas cosas sí. Hay muchos otros medios. Muchos otros medios que están dando versiones muy diferentes a las versiones oficiales. Y vale la pena ser curioso, vale la pena leer artículos, no solo escuchar podcasts, también leer artículos, leer posts, para conocer los distintos lados de una realidad que es poliédrica y que no presenta la verdad oficial que nos presentan los medios. Medios de comunicación que la mitad de la información que dan no es información, es entretenimiento. Es entretenimiento para que pases el día adormecido. Quería hablar de esto porque os quiero animar. Yo sé que a todos nos gusta mucho la tecnología. Yo sé que a todos nos gustan mucho las conspiraciones. A mí también. Y algunas conspiraciones, pues son conspiraciones más serias. Ya hablé en un podcast sobre los distintos niveles de conspiración que hay. Pero también hay información que tiene que ver con tu vida. Tiene que ver con las hipotecas, con los desahucios, tiene que ver con el gobierno, con las elecciones, tiene que ver con el 11M, tiene que ver con la deuda del país, la deuda vergonzosa, tiene que ver con el control de Europa y la ausencia de democracia,
Tiene que ver con el gobierno de las multinacionales y los bancos. Tiene que ver con el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Europa. ¿Qué está ocurriendo de verdad? Bueno, pues todas esas cosas son las que tenemos y nos tenemos para hablar y para informarnos por medio de Internet. ¿Cuánto tiempo va a durar Internet como un medio de comunicación libre? ¿Cuánto tiempo va a durar Internet antes de que empiecen a llover demandas de todo tipo por parte de gente que está en el poder y que le molesta que otros opinen u opinemos? Yo tengo una teoría que no es una teoría. César Vidal habló con bastante claridad de esto cuando entrevistó a Alberto Vázquez Figueroa en un podcast que os recomiendo en cesarvidal.com. No solo en España, en otros países se están utilizando las inspecciones de Hacienda y medidas autoritarias y abusivas por parte de la agencia tributaria para silenciar a la gente, para hacerle daño, para hundirlos, para arruinarlos, arruinar a sus familias y hundirlos en trampas y en juicios. Esto está ocurriendo. Opinar en Internet va a haber un momento en el que salga muy caro, en el que sea caro, en el que tengas que pagar un precio en forma de represión. Y esto yo creo, queridos amigos, que ya lo estamos viendo. Un saludo a todos, yo soy Converso, esto es Vidas en Red. Hasta pronto.